el día de hoy que teníamos esta entrevista con la candidata a la vicepresidencia de la República del Ecuador, Pacha Terán, que es una vecina de la provincia de Imbabura. Ella nació en Pegucha, es quichua Otavalo, es una amiga de muchos años, que es una persona, una activista, una dirigente social desde muy joven en los movimientos sociales, en los movimientos populares, en el movimiento indígena. Y nosotros quisiéramos que un poco conocer este capítulo, Pacha. Qué gusto tenerte aquí en Radio Medio Mundo. Amanda, para mí más feliz todavía, porque siempre te veo en las redes y ahora te veo por la pantalla. Entonces, ahora verte a los años en carne y hueso y saludarte y abrazarte, agradecida con la vida de volver a verte, querida amiga Amanda, que nos conocimos, hacíamos cálculos de, Claro, sí, creo que ya ya desde pasamos el cuarto adolescentes, de sí. siglo. Muchos Sí. años que, Mm. pues, desde muy jóvenes estábamos en los movimientos sociales con muchos sueños, ideales. ¿Todavía continúas con estos ideales de cambio, de Sí, transformación? Quisiéramos un poco que conozca la gente, nuestra audiencia, quién es Pacha. bueno, Amanda, gracias. Pacha Terán es quichua warmi. Hoy dije que mi cintura va a descansar porque las fajas a veces sí duelen, pues. Pero bueno, hoy día dije, bueno, voy a venir de Tinganaco y estoy así, pero soy quichua warmi, sí, soy de Peguche, Peguche tía, Peguche tío, nos conoce, vos incluso he tenido el honor de tenerte en la casa, ¿no? De Ujú. compartir los inti raymis. Y bueno, aquí en Imbabura va a ser más fácil identificar Peguche. Pero de pronto, si no conocen Peguche, les cuento que de ahí nace el grupo Ñanda Mañachi, o de la comunidad de mi mamá, es Quinchuquí, de donde nacen los Sisay, por ejemplo, que son referentes de artistas internacionales. Desde ahí despacha Terán, de una comunidad que está llena de artes, pero también de artesanía, de producción, de agricultura, de exportación de nuestros productos de promoción. Somos Mindalaes, es decir, que somos personas que viajamos fuera del país y trabajamos y regresamos. Pero hoy por hoy hablábamos con Toita Maldonado y ella plantea que estamos viviendo un proceso de Jackie Mindalae, porque ya no estamos regresando. Entonces, em, eso es Pachaterán, ¿no? Todo una mezcla de todo. No alcanzaría el tiempo para que nos cuentes tantas cosas que has hecho desde joven, siempre unida a estos ideales de cambio, ¿no? Del país. Y sabes que estábamos revisando que tú eres la única quichua que está de candidata como mujer quichua. Sí, soy la única bilingüe Ujú, entre todos los binomios. Tenemos a una vecina que está aquí ujú, de Natabola. Natabola ha tenido un proceso de pérdida de idioma de ujú. muchas décadas. Es lamentable, pero estoy comprometida, hemos estado comprometidos, Amanda, en poder hacer promoción de nuestro idioma, de nuestro mishkishimi, de nuestro idioma dulce, rico. Y eso se hace, pues, estando, ya sea fuera. Fuera es bien difícil, ¿no, Amanda? Porque te toca gestionar y es lo mejor que podemos hacer, es gestionar, planificar. Hemos hecho, por eso mismo hacemos un programa de educación en quichua, ¿sí? Pero, siempre se necesita recursos. Entonces, hemos gestionado, hemos planificado, he trabajado en temas de agua, en suelo, me he incorporado a la red de guardianes de semilla, desde ahí digamos, poniéndole lo que ya no mis abuelitos, ya mi mamá, mi papá me han enseñado, ¿no? A la tierra como un patrimonio intangible, aunque es tangible, pero intangible, es decir, en el sentido que no lo toquen porque ahí está nuestro alimento, ahí está nuestra comida y por lo tanto la semilla. Entonces, así poco a poco he venido entendiendo más, en cambio, a nivel de política pública, por qué es importante tener nuestras semillas. Contigo mismo hablábamos cuando era el tema del alcal, de los transgénicos, etcétera, ¿no? Entonces, por eso hemos, estado en el tema. ¿Y qué más te puedo decir? Pues últimamente me incorporé al Comité de Agricultura Familiar Campesina, desde donde se logró a nivel de la Asamblea la ratificación de los derechos campesinos ya reconocidos por las Naciones Unidas, pero no estaban ratificadas en el Ecuador. Eso fue en el 2023 y ahora, pues, nos toca plantearnos, bueno, ¿qué más hacemos, no? Todas las consultas populares que hemos hecho en contra de la minería, a favor de la vida están ahora vilipendiados, borrados, y vemos que es importante ser gobierno para poder también decidir desde nuestra visión, desde una visión de la economía
más articuladora, que respete los derechos de la naturaleza, que integre con las con el pa con a nivel internacional en la debida forma que corresponde a las embajadas y embajadores que están fuera representándonos, ¿no? Entonces, estas posibilidades, Amanda, tenemos la capacidad, nos hemos formado por mucho tiempo y podemos ser gobierno, por eso es que digo y decimos, o sea, nos han puesto la imagen de los empresarios, solo empresarios capaces de ser gobierno, pero hasta aquí solo empresarios nos han mostrado que no tienen ni siquiera la menor idea de lo que es una administración pública, mucho menos lo que es un derecho constitucional. Por eso es importante tener ya un gobierno nuestro, un gobierno del pueblo. Y ya, pues, Amanda, Qué tenemos que seguir. significa en este nuevo capítulo de tu vida estar candidata? ¿Cómo has estado haciendo este recorrido que es reciente también? ¿Cómo te has preparado para estar ahora en esta contienda electoral? Sabes que hay candidatos y candidatos de izquierda, de centroizquierda y de derecha y de ultraderecha. ¿Cómo se prepara una candidata que viene de un movimiento popular? Ay, ay, ay. Cómo conectar Tratando. tus propuestas con la gente, porque si bien tú tienes todo este recorrido como dirigente social, pues ahora la Ajá. candidatura, ¿cómo se conecta estas propuestas con la gente, con la comunidad? Bueno, primero, la Unidad Popular tiene una organización a nivel nacional, todas las provincias del país, a nivel cantonal y también en otros fuera del país, Europa, Estados Unidos. Esto ya nos permite de entrada articularnos, sí, organizativamente, pese a que no exista la chequera enorme de quien ya sabemos, nosotros nos estamos movilizando en un carrito y cuando para ir rebasan, no, aquí en Imbabura nomás rebasaba toda la seguridad del señor Noboa. Mira, yo creo que el pueblo ecuatoriano está preparado para elegir otro nuevo gobierno. Este es el gobierno de la Unidad Popular. Está muy claro que el gobierno de Noboa no tiene posibilidad ni siquiera de estar en la segunda vuelta. Las falsas encuestadoras que nos ponen números están realizados en base a universos muy pequeñitos, 3.000, 5.000 personas, son universos muy pequeños. Además, desde la pantalla hacen sus encuestas. Esto no nos da a entender la realidad, porque ya Quito ha dicho durante 3 días continuos fuera, Noboa fuera, también lo ha dicho toda la región amazónica, ¿sí? Y esos, Guaranda, y así podemos seguir mencionando muchas provincias. Imagínate, solamente con Quito Fest, sí, 150.000 personas a nivel nacional que se concentraron y le dijeron: "Fuera, no va fuera". Ese ya es un indicador concreto que el señor no tiene posibilidades ni siquiera de acercarse a ser el último el último candidato. La única forma en la que el señor podría estar pensándose es haciendo trampa. Es la única forma que podría él, porque hasta aquí ha demostrado ser un inconstitucionalista, es decir, no respeta a su vicepresidenta, no respeta en este momento él, hoy a las 5 de la tarde, teóricamente asumiría una presidenta puesto a dedo por él, como si se tratara de una hacienda bananera y elige un gerente nuevo para un día y otro gerente para otro día. Entonces, eso no es Ecuador, pero plantea hacerlo. Nosotros hemos planteado a través de Jorge Escala una demanda formal en la fiscalía para que, si es que pasa lo que quieren pasar, ¿sí? Pues detengan, es una usurpación de funciones que se paga penalmente en el Ecuador. Entonces, este señor se ha caracterizado por perseguir mujeres, ¿sí? A su ex esposa, con más ayer nomás con Orlando Pérez decía que hay más de 48 juicios civiles y penales contra la ex esposa, contra la ex ministra Robo, ella sí tiene juicio penal, los demás no tienen. Cuando hay más de 50 peticiones de juicios penales no se han procesado a nivel de la Asamblea Nacional. Persigue a Londra Santiago, persigue a Gabriela Gallardo por el único delito de haber estado organizándose. Ella está pasando por una enfermedad catastrófica y la han visto trasladada a la Tacunga como si se tratara de una criminal. Ha perseguido un montón de mujeres, entre ellas también a mí. Entonces, él se ensaña contra las mujeres cuando se siente atacado, cuando se siente amenazado, pero cuando solamente sirve para él, las mujeres que le adulan, que
que según él se cuida y se acostumbra a estar detrás de la falda de la mujer. Entonces, esa no es la presidencia que necesitamos. Nosotros queremos un gobierno, el Ecuador que quiere, el Ecuador que desea, es un gobierno que esté pensando en la población, ¿no? En los niños, niñas, jóvenes, adolescentes, pero sobre todo estar pensando en la justicia. Y la justicia se viene desde diferentes ángulos. Pacha, ahí en el Ecuador estos últimos años se ha profundizado muchas crisis, la crisis energética, estábamos leyendo recientes estudios de que ha aumentado el desempleo, hay un 56% de gente que está en este sector de trabajo informal y a la par pues se profundiza la pobreza, la desigualdad social y hay aumentado la indigencia, los mismos empresarios están afectados. Hay uno de los graves problemas que está pasando en el país y uno de los problemas también que la gente señala que no hay seguridad, a pesar de todo este plan del plan Fénix que ha militarizado a todo el país y no hay los resultados que necesita la gente. Ha aumentado los delitos, se han multiplicado los delitos, si bien ha reducido un poco los homicidios en comparación al año de 2023 pues, ha aumentado otro tipo de delitos. ¿Cuál es la propuesta desde, Unidad Popular en estos hacia las elecciones de los comicios Primero 2025? tenemos que entender que ningún proceso de seguridad tiene que estar por fuera de la justicia. Porque el gobierno lo que se ha particularizado es que manda militares y policías a cualquier barrio pobre, coge cualquier niño pobre y los desaparece, los calcina y después ellos primero están amenazando a la función judicial por haberle dado habeas corpus a nuestros niños de las Malvinas, por ejemplo. Eso ya está demostrado que quien ordenó y quien declaró la guerra interna en el Ecuador se llama Daniel Noboa y él es el responsable de todos los hechos que está ocurriendo y por tanto nosotros como Unidad Popular apoyamos al Poder Judicial para que se sostenga en el marco del debido proceso y se llegue hasta el primer responsable en cuanto a estas acciones. Eso por un lado, la seguridad no puede estar separado de la justicia para nada. Y por otro lado, en cuanto a la crisis ambiental, al tema que tú ya diagnosticaste de la hambruna y etcétera, estamos planteando justamente un programa que se llama Capari, tanto como programa de gobierno como programa participativo para que tengamos, sí, una convocatoria como vicepresidenta de la República lo haré con mucho gusto, es la instalación de la primera convención ambiental popular e intercultural, que en las siglas significa CAPARI, pero también llama a una convención, porque es importante que nuestro gobierno tenga como eje articulador a los páramos. Y no es que pongo en segundo plano la selva o los manglares, al contrario, los páramos alimentan con el recurso agua, Ah, sí, de donde nace, podemos dar la vuelta a la cabeza y decir dónde nace el agua, nace en los páramos, o sea, no hay a dónde perdernos. Y teniendo el agua garantizamos nosotros el equilibrio ambiental que requiere la Amazonía y la costa a través de sus manglares y por lo tanto también Galápagos. Este cambio climático que está siendo advertido durante mucho tiempo se tiene que prever o se tiene que responder en base a una planificación justamente encaminado con estos cambios climáticos, pero no pues para que se profundice más los cambios, sino para ir cada vez reduciendo, reduciendo, reduciendo. Este es un interés que busca justamente que, así como planteamos mantener el páramo, quienes se alimentan del páramo y quienes si sostenemos la economía del páramo es todo, o sea, todas las grandes industrias, las pequeñas, las medianas, incluso la bananera del mismo Novoa depende del agua que nace del páramo. Por lo tanto, entender ya no al ambiente como un proveedor extractivista para recursos para tener plata, sino el sostener el ambiente significa sostener al campesino o campesina que sostiene el alimento para el Ecuador. Y sobre todo, sosteniendo el páramo, estamos garantizando a que las poblaciones comunitarias que cultivan para el Ecuador y para el mundo se mantengan, pero en condiciones dignas, es decir, salud, educación y el respectivo apoyo del Ministerio de Agricultura, que estamos planteando que debe llamarse Ministerio de Agricultura Familiar y Campesina, y también sin olvidar la pesca artesanal, tiene que sostener justamente con programas de créditos, muchas veces no serán reembolsables en este caso,
porque muchos de los cultivos, al no tener la condición de recuperación de suelo, todavía van a ser pérdida. Entonces, esos tienen que, en un proceso poco a poco, ir mejorando, pero eso se hace con el acompañamiento académico, estatal, de instituciones que ya tienen especialización en esta área, con la protección de la semilla, con la protección de los páramos, quitando y revisando inmediatamente las concesiones mineras de los páramos. Eso es importantísimo y solo así nosotros podemos caminar hacia un rumbo de una economía distinta, hacia el rumbo de una vida distinta. Eso es Capari y por eso te estamos invitando, sí, las elecciones, vamos a hacer gobierno, pero además de las elecciones tenemos una convención que nos espera para articularnos al Ecuador. Dentro de esta propuesta también ustedes están planteando el tema de disminuir la delincuencia, la inseguridad en el país. Hay una propuesta que sea Ujú. distinta a la que ha estado aplicándose en estos Sí, últimos años. totalmente. Cuando la población ecuatoriana tenga las posibilidades, sí, de acceder a educación y a un trabajo, por supuesto, digno, sí. Y eso hacíamos un poco de lógica ayer. A ver, si 10 jóvenes se incorporan, hablando con números pequeñitos, digamos, 10 jóvenes incorporados al sector laboral, pero con su seguro social, ¿sí? Y disminuimos el número, los años de jubilación, ya no de 65, sino a 60 años, aceleramos las jubilaciones para que miles de empleos de puestos vacantes se abran, pues, se abran. Entonces, garantizamos que los jóvenes se incorporen con el nombramiento respectivo, porque si no, no están contratados como servicios profesionales y no tienen la seguridad social que corresponde. Entonces, con el nombramiento respectivo, con la seguridad social respectiva, con la jubilación a 60 años, permitimos que un ejército enorme de jóvenes se incorporen al área de salud, de educación. Mira, solo educación necesita 70,000 maestros y maestras, en lo mínimo. Hay un déficit setenta ahora. mil, exacto. 70,000 y hay un montón de jóvenes que ya son docentes en su especialidad y que no están siendo, eh, o están siendo explotados o no están contratados. Entonces, como gobierno de la Unidad Popular buscamos, en primer lugar, que los nombramientos, o sea, que se den los nombramientos, ya no pueden haber chantajes de ningún gobierno porque para el año siguiente tengo que asistir a X, Y concentración y si no, no me van a volver a renovar. Claro. Imagínate, ese ya no puede ser eso. Tenemos que ¿Cuántas votar a la plazas basura. podrían crear para maestros, por ejemplo? Maestros 70,000, Ujú. maestros 70,000, eso ya la UNE Porque hay mismo un déficit tiene, de 67,000. la UNE y las mismas, Ujú, si no me equivoco, hay una organización que se dedica exclusivamente al tema de educación, mm. que está llevado por el señor Luna, ya se me fue el nombre, pero ellos plantean un número de 70,000 profesores, solo profesores. Hay otros miles de médicos que tienen que ser contratados, otros miles de servidores públicos que están siendo chantajeados porque cada año tienen que ser contratados y volver a ser contratados, y miles de personas que están sin puestos de trabajo. Entonces, estos hay que incorporarlos inmediatamente. Y hay una cifra altísima de deserción escolar en la costa, en la sierra y en la Amazonía por este contexto de En violencia. la costa, exacto, en la costa, la deserción escolar va de la mano de la violencia, y la violencia va de la mano del extractivismo. Por ejemplo, Azuay. Sí, Camilo Ponce. con Camilo Ponce Enríquez, cada vez, Camilo Ponce Enríquez concentra el mayor índice de violencia, pero también el crecimiento El extractivismo. de los proyectos de extractivistas ahí. Entonces, ¿qué está pasando, no? O sea, ¿cómo así coincide estos elementos? Es como los incendios que tuvimos, más de 5,000 puntos de incendio en el Ecuador, el peor de todas las décadas de aquí en el Ecuador. Y coinciden que los incendios están también en áreas de concesión minera, como es el Parque Nacional Cajas, o como es en Cotopaxi, o como es aquí en la provincia de Bueno, aquí no tuvimos tantos incendios como el sur, pero sí el Parque Nacional Cajas sufrió el peor de los incendios de toda la historia. Se demorará eso en 80 años en recuperarse, se plantea, pero de ahí nace pues el agua para que tengamos la luz hacia el Paute, ¿no es cierto? Que tenemos que entender que la luz nace del agua en el Ecuador y justamente nace ahí porque ahí está concentrado la mayor cantidad de agua para poder generar luz y poder tener el teléfono lindo que tenemos, la computadora linda que tenemos. Hay que cuidar el páramo. Queremos tener luz, cuidemos del páramo. Queremos tener comida, cuidemos del páramo. Quieren seguir sembrando brócoli y flores, cuidemos del páramo. ¿No es cierto? Entonces, por eso hablamos de capar y para poder trabajar conjuntamente. ¿Cómo poder vincular tu propuesta que es
en esta transición que necesitan los países latinoamericanos y que están planteando varios países, por ejemplo, como Petro también, que Ujú. está planteando esa transición ecológica, de desprenderse ya del extractivismo del petróleo, también de la explotación petrolera y de la explotación minera, que últimamente se ha proliferado en el país, también el aumento del extractivismo, y que también ha perdido miles y miles de dólares por la falta también de, en Petroecuador, por ejemplo, de la inyección de recursos y también del mantenimiento de esta empresa. Porque si bien el Ecuador es un país extractivista y necesita estos recursos, ¿cómo planteas tú, por ejemplo, a corto o mediano plazo, poder hacer esta transición que tú estás planteando, que sería la lógica de los países latinoamericanos que tienen tenemos grandes recursos naturales? Mira, esta transición requiere del primer día de gobierno, Amanda, junto con el Observatorio minero del Ecuador, OBSNAE, todos los compañeros antimineros, porque somos el eco de este sector, es revisar las concesiones que todavía no han sido, justamente, ni han entrado a proyectos de estudio, y no estén, Y consulta eh, previa. ni no, bueno, no han entrado a consulta previa. Es que todos, ninguno entraron a consulta previa, eso ya, No se está en eso, respetando la en eso consulta ya previa. todos perderían el año. Pero primerito, aquellas adjudicaciones, ¿sí? Aquellas concesiones que estén todavía nuestros páramos salvados, esos inmediatamente tienen que entrar a revisión, inmediatamente. Porque es otro nivel de trato al cuando ya tenemos extracciones gigantes como es en la fruta del norte. Sí, aquí en el Imbabura, ¿no? El proyecto Cascabel sigue siendo proyecto, tenemos la oportunidad de salvar a Imbabura de esta condena minera. Hemos estado, ¿no? En Uyuni, en Bolivia. Ahí el extractivismo le da un promedio de vida de 50 años máximo. Es decir, que si nosotros ya tenemos 40 tendríamos un poquito más de 10 años nomás Somos para vivir. mineras. Claro, si viviéramos ahí en esas Claro, condiciones. claro. Pero como estamos en Ecuador y vamos a hacer un buen gobierno con la unidad popular, entonces hay que rescatar los páramos que tienen, si bien están entregados las concesiones mineras y todavía están a salvo, revisar inmediatamente. Eso no puede seguir. Aquellos que están en condiciones más peligrosas con un nivel de violencia, ahí sí necesitamos militares y policías para que hagan ahí sí su trabajo, no en barrios pobres. Y por otro lado, es importante, recuperar nuestro agro, Amanda, nuestro agro, nuestra ciencia, las hermosas y maravillas genéticas que tenemos en el Ecuador, es decir, las diversidades de producción que tenemos, las diversidades de semillas que tenemos, nos permite presentarnos ante el mundo como una producción agroecológica que respeta a la naturaleza, pero además tenemos una producción de calidad para poder presentarnos ante países que son tremendamente exigentes como es Canadá, Nueva Zelanda, la Unión Europea, que permite además tener un precio más justo. Ajá, entonces, De y esto producto. nos permite también, así como plantearnos la exportación, un porcentaje importante tener dentro de un programa de educación para las instituciones educativas que tengan desayuno escolar y almuerzo escolar para acelerar la lucha en contra de la desnutrición. Esos son Pero temas, estos temas podrían ir a la par con la extracción por supuesto. petrolera o minera. El tema petrolero hay que ser. Mira, Ecuador tiene técnicos muy importantes, increíbles, así como el área eléctrica, pero este gobierno ha mandado votando a todos, pues. O sea, el hecho de que venga desde anteriores gobiernos no significa que sean malos. Hay buenos técnicos profesionales, ingenieros que tienen que volver a estas áreas porque conocen, tienen un conocimiento acumulado. Los que tienen que salir de ahí son coroneles y gente que van llevando de dólar en dólar, de dólar en dólar cada barril de petróleo a su bolsillo. Esas cosas sí hay que ir cuidando. Pero también en el tema petrolero tenemos un montón de mecheros que hay que dar el tratamiento y de paso, además de esos mecheros, se puede generar energía eléctrica. Hay un montón, como 5.000 pozos abandonados en la Amazonía ecuatoriana que tiene que ser cerrado técnicamente y de manera humana incluso porque están abandonados ahí. Y de las que ya se están extrayendo, primero hay que nacionalizar porque Noboa tiene la gana de entregar el campo Sacha, por ejemplo, a su tía, y eso no puede ser así. Uno de los pozos más, de los campos más productivos siendo entregados no está bien. Al contrario, tiene que ser nacionalizado, tiene que ser es de los ecuatorianos y ecuatorianas, pero ya que se está extrayendo de aquí, cada gota de petróleo tiene que ser manejado con una altísima eficiencia porque no podemos desperdiciar ni uno, ni tenemos
la oportunidad de darnos el lujo de que se derramó. Eso no puede ser, no puede ocurrir. Tiene que haber Y más cuidado. y recursos sí hay, oye, tecnologías existen, por eso Ujú, están los politécnicos, estudiando todo el tiempo, ¿no? La robótica, los sensores, etcétera. Así para imagínate una experiencia pequeña que hicimos con mi hermano cuando él estudiaba mecatrónica para la Junta de Agua Sumaguiaco. ujú, Nosotros planteamos, bueno, él planteó, yo le ayudé, digamos, con la teoría, él planteó, algunos sensores que permita identificar fugas de agua. ujú, Sí, imagínate para una junta, estoy hablando de esto cuando él era, ahora ya es PhD, pues. ujú. Él estamos hablando cuando él era estuvo en el pregrado aquí en la Técnica del Norte. De ahí ya planteó. ¿Y por qué no se puede tomar esos ejemplos, plantear a nivel de oleoductos para que se vaya identificando con anticipación posibles derrames? Entonces, Ujú. hay posibilidades, pero necesitamos ser gobierno. Por eso invitamos a que seamos gobierno en el 2020, en este febrero del 2025 votando por la lista 2. Sabes que también un poco quisiera abordar este tema de lo que te estás planteando es como desde mi punto de vista un tema a largo plazo, Ujú. ¿no? Transitar Sí, desde es largo. de ser extractivistas, petroleros, hacia toda este paraíso que tú lo estás planteando, que vivimos prácticamente en los paraísos que tenemos, vivimos en estos sacos de riqueza natural que todavía no comprenden lo que tú estás diciendo, pero yo creo que este es el momento. Es el momento de impulsar esta política que tú estás planteando. Y un poco quería también comentar sobre esta presentación que ustedes hicieron de esta denuncia de usurpación y simulación de funciones. ¿Sabes por qué? Porque hay una existencia de esta figura de vicepresidente Ujú. dentro de la Constitución, pero que no tiene las funciones porque la delega el presidente. Porque vemos que con el gobierno de Moreno, por ejemplo, hubo una persecución con Glass y en el gobierno de Lasso el vicepresidente no tuvo ningún papel relevante y acá ha sido perseguida también Verónica Abad. ¿Cómo crees que debería haber cambios dentro de la Constitución para un vicepresidente? ¿Quién debería tener más autonomía en la vicepresidencia? ¿Cuál es tu No, opinión? primero tiene que haber un cambio de gobierno. Totalmente, eso tiene que ser así. Y después, en ninguna parte de la Constitución dice que la vicepresidenta tiene que esperar que el presidente la autorice para que respire, por decirlo Ya. así, ¿no? ¿Qué dice la La Constitución? Constitución dice específicamente que tiene funciones incluso, verás, incluso de reemplazar al presidente cuando él no esté, ya sea temporalmente o definitivamente. Ese reemplazo, En la sí, ausencia. eh, exacto. O sea, ¿qué estamos diciendo? ¿El presidente vive en Ujú, Ecuador? No ujú, vive en Ecuador. Él tiene que hacer misiones diplomáticas a nivel internacional durante mucho tiempo. O la vicepresidenta ujú, tiene que tener ese mismo trabajo, pero no pues trasladada a Israel o mucho menos vilipendiana como lo ujú, está pasando. Por eso es importante entender ya no solamente la propuesta presidencial, sino saber si el binomio que se está presentándose es un conjunto que está pensando en el país o solamente está por rellenar un requisito electoral. ujú. Eso es posible visualizar cuando nosotros presentamos las propuestas, pero también podemos garantizar en nuestros orígenes y finalmente hemos generado un mecanismo para poder presentar las propuestas de vicepresidentas en un debate vicepresidencial, ¿sí? Debate que el CNE no lo quería Que va a acoger. ser este domingo y que no lo va a transmitir según los medios de Exacto. comunicación. Según, Bueno, este según medio sí lo va a hacer. esa es. Y tenemos que retransmitir, Ujú, porque esa es una responsabilidad de las candidatas a la vicepresidencia, ujú, no por obligación, sino por un deber para la nación, porque el elector y electora tenga una posibilidad de elegir de manera informada y como te digo, ya no solamente viendo el rostro del ujú. presidenciable o de la vicepresidenciable, sino del equipo, de los dos. ¿Quién está articulando para pensar en el país? Eso tenemos que ver y por eso es importantísimo y trascendental este debate vicepresidencial al que la señora Pinto, que es la binomio del No va a señor Novoa, asistir. ya no va a asistir. Ujú. Ella confirmó que sí va a asistir. Amanda, tienes que saber eso. Ella dio su carta de Ujú. confirmación que sí va a venir y estuvimos contentas y Ah, pero seguimos a última hora, y ¿no? después a Porque última hora, primero dijo que no. y quizás a última hora asiste, ¿no? Ujú. Y seguimos. Pero ahí lo que no sabemos es si ella no asiste porque no puede o O no porque la no le dejan. dejan, ajá, o porque no la dejan, o porque simplemente es una persona que no tiene seriedad en su palabra.
Ujú. Y ahora un poco preparándose ya para para este recorrido, ¿estás físicamente bien para no terminar agotada, en los 15 días más? La campaña siempre estas campañas necesitan de esfuerzo físico y mental. ¿Cómo va a ser tu recorrido en la provincia y cómo te ha ido durante estos días? Mira, el recorrido, las personas estuve en Manta Ujú, hace pocos días y, puchicas, la gente muy 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 cariñosa, muy linda, y sabemos que el Ecuador que ellos quieren, que nosotros queremos, es totalmente distinto al que nos están pintando en este ujú. momento. Y eso nos permite a nosotros seguir en pasos firmes para decir: "Mira, aquí está la propuesta de la Unidad Popular". Eso por un lado. Y por otro lado, ya tengo listo mi cucavi, Todo, todo mi ¿tú cucavi. mismo te lo preparas o hay alguien que te está ayudando? No sé si decirte eso. No, no, estamos Es un es un equipo. equipo, no, es un equipo entre los cuales, parte del equipo son mis guaguas, que tienen Ujú, que quedarse en la casa y ellos también hacen, en este caso, patria, ¿no? Desde ujú. tan chiquitos, porque tengo mi hijo de 5 años y él a veces dice, no entiende, ¿no? El por qué tengo que estar saliendo, incluso mi hijo grande Lo no dejas en entiende. la casa al guagua mientras tú recorres el país. Está Ujú. cuidado, no solamente por mi familia, sino también al vivir en una comunidad, la comunidad siempre es la garantía de seguridad y justicia. Qué complejo ser candidata mujer quichua y también de un movimiento de las izquierdas, ¿no? Mira, Más complejo la todavía. vez anterior veía una foto de la, ¿cómo se llama? La actual esposa del Daniel. ¿Cómo se llama? Ella, la una. ¿Cuál? La La Lavinia, Viña, no, pues ellos La tienen sus Viña, después privilegios. de 2 meses de dar a luz, nomás ya acostada en su yate. Digo: "Ficha, weón, nosotras que tenemos que estar, que sabemos lo que es crecer un niño en 2 meses, mínimo en ese yate estuviéramos con nuestros hijos, ¿no? Porque queremos compartir todo momento lindo con los guaguas, pues, ¿cómo va a botarle a los 2 meses nomás? Que descariñados, no puede ser, pues, a menos que haya una exigencia bien grande, como son las madres policías, las madres servidoras públicas. Ellas incluso a los 3 meses tienen que ya, ¿no? Dejar del derecho a la lactancia y salir a trabajar. Pero mira, esos temas tenemos que discutir, tenemos que Ujú, tratar, porque el derecho a la lactancia va con el derecho a la paternidad. mm, Los niños, los padres, hay muchos padres que deciden ser padres, mm, y tienen el derecho a estar con sus hijos, así como la madre a su derecho de lactancia y estar con sus madres, pero no, pues 3 meses. Hay países como Italia que tienen 1 año de lactancia porque los niños tienen que tener el sostén necesario emocional y nutritivo. Podemos revisar temas así en el Ecuador, porque somos mujeres en Italia o en Ecuador, seguimos siendo mujeres, seguimos siendo madres, dando una vida para el Ecuador. Eso es enorme, Amanda querida, y son temas que tenemos que tratar. mm, Otro tema que tenemos que tratar, y vamos a hacerlo el 18 en Ibarra con el ujú, Henry Guatemal, que es nuestro candidato a la asamblea por Imbabura, es justamente los temas incómodos. Diálogo con temas incómodos, ¿no? mm. Como que para mí, en mi caso, no es incómodo, es una parte de nuestro cotidiano, ¿A qué se pero refieren con incómodo? exacto, por eso. Entonces, te quedas invitada a hablar los diálogos, temas incómodos que tú quieras plantearnos, vamos a estar respondiendo, vamos a estar hablando y nos encantaría contar contigo, Okey, querida muchísimas Amanda, gracias. Armando, todas las personas que quieran Qué acompañar. gusto haberte tenido aquí, Pachita, y eres muy buena para conversar, porque a veces un tema va a otro, un tema y la conversación podría ser bastante extensa, larga, pero estás en este momento de campaña y estás proponiéndole una nueva propuesta al país, que yo me quedo interesada por conocer mucho más y, bueno, que vamos a estar pendientes de la campaña. Vengan cuando ustedes necesiten y quieran desde un medio de comunicación popular, un medio de comunicación alternativa, comunitario de señal abierta, que el interés es que se conozcan estas nuevas propuestas de los candidatos y ahora te estamos viendo en este nuevo papel y en este nuevo rol que en este nuevo papel también que podría aportar muchísimo a debatir sobre las propuestas que tú estás planteando. Y sabes, un poco para terminar, invitarles a la gente que vas a estar en este debate este domingo. Sí, voy a estar en el grupo 2, que se dividió en 2 grupos. El grupo 1 es desde las 7 de la noche y el grupo 2 es desde las 8:30 de la noche. Y Ujú, alguien me pregunta, y me dice: "¿Pero y por qué estás en la?". Le digo: "Es que ujú. soy de la 2, por eso estoy en la 2". Entonces Bueno, nos reíamos, ¿no? muchísimas gracias, Pero Pache. parto por un sorteo que le hicieron allá, por eso estoy en la 2. Así que acompáñennos en el debate vicepresidencial. Voy a estar
a la par con Diego Borja, con, ¿cómo se llama la señora social cristiana? Es, una señora Diana Paz. Está bien difícil el nombre, pero estamos en ese grupo, Hay así muchos que apellidos difíciles ahora difíciles, con facilito, Terán, Pacha Terán y esa, ya está. okey, Pacha, un gusto haberte tenido aquí. Muchas Gracias. gracias. Yupaychan.